Sobre este acto, ministro. En primer lugar, desearía agradecer a los ponentes del día de hoy por sus valiosas aportaciones y por las reflexiones que han hecho sobre la industria española, también sobre la industria europea. Muchas de las cuestiones que han planteado están incluidas en esta agenda para el fortalecimiento de la industria en España. De otras hemos tomado buena nota y lo importante es el convencimiento de que la recuperación económica requiere y exige más industria. Yo voy a finalizar con una serie de reflexiones, no voy a entrar nuevamente en el contenido de lo que es la agenda para la reindustrialización, tampoco voy a abordar lo que el Ministerio a lo largo de estos últimos años ha venido haciendo en materia de política industrial. Se han dicho cosas, desde luego, de muchísimo interés, algunas de ellas me gustaría remarcarlas. Es verdad que el reto de España en materia industrial es un reto de cambio del modelo productivo. Somos una economía, al igual que muchas economías avanzadas, cuyo sector más importante es el sector de los servicios. Eso ocurre también en las economías europeas, pero ocurre que de una manera creciente el sector servicios se ve insuficiente para generar el crecimiento económico necesario para la generación de empleo. Particularmente en el caso de Europa y de España, se constata además que a lo largo de los últimos años ha ido cayendo gradualmente el peso de la industria dentro de la actividad económica total, al punto que hoy en España llega escasamente a un 16%, un 15,9%, tal como se ha dicho. Por tanto, todo el conjunto de acciones que están incluidas dentro de esta agenda para la reindustrialización son acciones que van dirigidas precisamente a ese cambio de modelo productivo. En segundo lugar, también se ha dicho que Occidente, a lo largo de muchos años, ha ido cediendo parcelas para que empresas industriales europeas y americanas se localicen en Asia, particularmente en China. Es verdad. Y es verdad también que se está dando, como se ha dicho aquí, el proceso contrario de reshoring y que cada vez hay más industrias que vuelven a Occidente, pero con una particularidad, más industrias que vuelven fundamentalmente a los Estados Unidos y más industrias que vuelven fundamentalmente por los efectos de la llamada revolución del shale gas. Hoy Europa y España tiene un problema de competitividad basado en distintos factores, pero uno de ellos, desde luego, sigue siendo el factor de la energía. Llevamos algunos años ya debatiendo en Europa si fracturación hidráulica sí, fracturación hidráulica no. Si shale gas sí, si shale gas no. Si sondeos sí, sondeos no. Prospecciones sí, prospecciones no. Y, entre tanto, en los Estados Unidos se ha producido una auténtica revolución energética que ha llevado a que el coste del gas esté allí en el entorno de los $4, cuando en Europa es de 3 veces más. Lógicamente, el efecto no puede ser otro que una relocalización de compañías y de empresas industriales desde Europa a los Estados Unidos, tal como estamos viendo en estos momentos. De ahí la necesidad, también se ha apuntado, de una política energética, pero no solo a nivel nacional, donde el Gobierno se podrá compartir o no, pero ha tenido muy claro los dos objetivos que tenía que perseguir esa reforma. Por una parte, seguridad energética nacional y, por otra parte, sostenibilidad, pero entendiendo la sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, que también España y Europa debemos seguir liderando a nivel mundial lo que es la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, eso hay que hacerlo compatible con la sostenibilidad económica del sistema. Y la sostenibilidad económica del sistema, evidentemente, significa que no podemos cargar a las empresas industriales ni europeas ni españolas con costes adicionales en los cuales no están incurriendo nuestros competidores.
También se ha hablado por parte de los ponentes del escaso presupuesto, escasa dotación presupuestaria para el conjunto de medidas que están incluidas en esta agenda. No quiero recordar cuál es el escenario de consolidación fiscal en el que nos hemos movido a lo largo de estos últimos 3 años. Eran muchos los desequilibrios que había en la economía española. Era muy difícil el entorno macroeconómico que enfrentábamos. Teníamos un déficit público superior al 9%, un 50% adicional a lo que era el objetivo comprometido con la Unión Europea solamente para el año 2011. Y fruto de esa consolidación fiscal, a lo largo de estos años, ese déficit público del 9,3% ha sido situado en el año 2013 en un 6,7%. Un ajuste ciertamente enorme que además ha ocurrido en un momento de caída de la actividad económica en España, un 1,4% en el año 2012 y un 1,2% en el año 2013. Por tanto, en un escenario de consolidación fiscal, es verdad que faltan recursos para todo y también es verdad, y eso es un reconocimiento explícito que hace el Gobierno, también han faltado para determinadas políticas sectoriales. Y eso no es una buena noticia, pero sí que hay una buena noticia. La buena noticia es que desde mitad del año 2013, la economía española, después de 9 trimestres consecutivos cayendo, tuvo un crecimiento muy débil, es verdad, del 0,1% en el tercer trimestre del año 2013. Pero ese crecimiento fue luego consolidado con un 0,2% en el cuarto trimestre del pasado año. Y ya habíamos salido en términos técnicos de la recesión. Y el primer trimestre de este año, la economía española ha crecido un 0,4% y en el segundo ha crecido un 0,6%. Por tanto, desde el punto de vista de lo que es la inversión, de la evolución, de la actividad económica, vamos, creo que podemos decir, en el buen camino. ¿Significa eso que no tenemos restricciones? Claro que las tenemos. Tenemos restricciones endógenas y tenemos restricciones también probablemente las más preocupantes que no dependen de nosotros. Claro que es una restricción el hecho de que todavía, y a pesar de que en España ya se está creando, con ese tenue crecimiento ya se está creando empleo neto, es evidentemente una restricción estar en una economía donde todavía hay un 24% de desempleo. Esa es una restricción. También es una restricción tener un endeudamiento que está rozando ya el 100%, restricción tanto mayor cuanto que se produce en un contexto desinflacionista que hay observadores que apuntan a que puede llegar en España y en Europa a un entorno deflacionista. Son restricciones evidentes, pero probablemente las más preocupantes no son las que vienen de dentro sino de fuera. Son todas esas que vienen determinadas por la situación geopolítica internacional, la crisis en Ucrania, las implicaciones para el mercado del gas, las implicaciones para el suministro de Europa y, por tanto, las implicaciones también para replantear la política energética europea desde ese punto de vista. Y también hay restricciones, algo más cerca, en cuanto a la evolución de los principales socios de la economía española, las otras grandes economías de la zona del euro. Ahí vemos la situación de la economía alemana, caída del 0,2% de su actividad económica en el segundo trimestre. Ahí vemos la situación de la economía francesa, estancamiento en el primer semestre de este año, y ahí vemos la situación de la economía italiana en recesión. Esa no es una buena noticia y, por tanto, también en el conjunto de Europa hay que adoptar medidas. Hay que adoptar medidas como las que hace escasamente una semana nos apuntaba el Banco Central Europeo. Buena noticia, la del banco de abrir la liquidez en Europa, pero también cautela, porque por mucha liquidez que haya, si no hay reformas como debe haber a nivel institucional en Europa y también en las economías, pues esa liquidez de poco servirá. La ruta de las reformas en España las marcamos a principios de esta legislatura. El proceso reformista no ha culminado. Hoy seguimos haciendo reformas y hasta el último día de esta legislatura ese proceso reformista va a culminar, porque a pesar de esos indicadores que empiezan a ser favorables desde el punto de vista del déficit de las cuentas públicas, también de la situación exterior de la economía española, también de la vuelta del regreso de inversores internacionales, también de la propia evolución
del turismo, a pesar de todas esas buenas noticias, sabemos que lo que debemos hacer es persistir en el camino de la reforma. Y en ese contexto de reformas es donde hay que situar esta agenda para el fortalecimiento industrial de España que en el día de hoy se presenta. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para la recuperación, pero no es la condición suficiente. Quien crea empleo al final son los sectores reales de la economía. Y dentro de esos sectores reales de la economía, la industria tiene un papel fundamental, por lo que se ha dicho aquí, pero además porque la calidad y la estabilidad del empleo industrial es superior a aquella que se da en el resto de los sectores de la economía española. Por todo ello, yo quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a todos quienes han hecho posible el trabajo para culminar en esta agenda, que no es un punto final, es justamente un punto de partida para, entre todos, administraciones públicas, empresarios, los sindicatos, todos empujemos para que el sector industrial aumente el peso en su economía y eso genere más inversión, genere más crecimiento y genere, en definitiva, más empleo. Muchas gracias.